Bueno, mis amigos y amigas, soy su economista favorito, Juanjo, y el día de hoy vamos a analizar este debate. Ponga mucha atención en esta parte para el país de Ecuador. Moral para cuestionar a un gobierno como Venezuela cuando está ocurriendo cosas como por ejemplo una posible prohibición para al menos portar celular el día de las votaciones, me parece que también nos ponen un debate sobre eso. No. Bueno, en primer lugar, el no entender que Venezuela es una dictadura da mucho que decir. Llevan más de 15 años en el poder. Se expropió la propiedad privada. Por eso, Estados Unidos emitió sanciones contra Venezuela. ¿Sí? No solo eso, sino que siempre se andan quejando por las sanciones. Hay muchos mercados por los cuales pueden hacer transacciones y es mentira que son por las sanciones, debido a que incluso Maduro ha creado con dinero del pueblo muñecos de él y les ha regalado a los chicos. ¿Cómo le van a dar esta porquería de regalo? ¿Ah? Tantos regalos que repartieron aquí y le dieron esta porquería a los niños. El gobierno venezolano ha causado polémica por regalar en Navidad. Bueno, no voy a alargar esta parte, pero des en cuenta, ¿no? No solo eso, sino que ella advierte sobre lo malo que es la prohibición de llevar celulares a las votaciones. Básicamente, en otras palabras, lo que dijo Daniel Noboa están verificando que es cierto, porque Noboa dijo que habían grupos de presión que obligaban a la gente a mostrar evidencia de que votaron por Luisa González. La ley de comunicación es una propuesta del gobierno de Correa. El día de hoy lo cambian, ya no en forma de ley, pero lo quieren proponer de la misma manera. Controlar la conducta humana, controlar la reacción ciudadana, controlar la voluntad popular. Ya lo vimos con las persecuciones que tuvo Correa y lo hizo durante todo su periodo. Cuando alguien disentía de él, por Twitter enviaba favor Senaín atender. Escuchemos esta parte, por favor. Aquí nuestras compañeras asambleístas, es liberar de toda culpa a todos los corruptos que tienen sentencia ejecutoriada. ¿Y para eso entonces qué se necesita? Se necesita, en términos ordinarios, un nuevo recurso de revisión, probar, ahora sí, porque ya no vamos a estar muchos de los asambleístas críticos, y de otra forma, una asamblea constituyente que podría perfectamente eliminar las sentencias ejecutoriadas o darles la impunidad. Paola, tal vez quisiera replicar frente a eso, Gisela. Si me permite, quien ha planteado la Asamblea Constituyente es Daniel Noboa, no Luisa González. Y quien ha planteado la Asamblea Constituyente para establecer una serie de regresión de derechos no es Luisa González, es Daniel Noboa. Así como quien pretende, por ejemplo, que la madre del presidente presida la Asamblea es Daniel Noboa, no es Luisa González. Los criterios, y me suscribo a lo que decía Paola, de los compañeros históricos y que tienen un largo trajín en nuestra organización política son por supuesto respetables y dentro de nuestra militancia es desde el sentir, pero de ahí el plan de trabajo está sobre la mesa. Pero Luisa, y a diferencia sí habla de un otros proceso reconstituyente en el plan de gobierno asambleísta. Y seguramente más adelante, pero en este momento lo importante es que la gente... En otras palabras, todo lo que dijo ella se lanzó a la basura porque sí está hablando de un proceso constitucional nuevo. Se va a hablar sobre la ley de herencias. Por ejemplo, ya sucedió en el 2015 con la ley de herencias. Poco le importó a la Revolución Ciudadana. Terminó el asunto yéndose a una elección en donde sale electo Lenín Moreno y él es quien finalmente da de baja el proyecto, no las calles. A Rafael Correa y al correísmo no le importó nunca que las calles se enciendan. Paola Cabezas. Eso sí es verdad, ¿no? O sea, es criminal poner una ley de herencias. Es el fruto de tu trabajo. Imagínate sacarte la madre, haber esforzado tanto, haber buscado trabajo por más de 5 años, haber ahorrado, haber fracasado tanto y que por fin logres algo en la vida y que venga uno desde la poltrona y te diga, va, hay que repartir la riqueza. Es bien criminal. Los países que utilicen esas políticas quedarán empobrecidos porque destruyes los incentivos de acumulación de capital. Destruyes los incentivos de ahorro, trabajo duro y capitalismo. Destruyes los incentivos. ¿Por qué? Porque eso no es caridad. Caridad es dar lo que tú tienes a tu prójimo sin empobrecerte a ti mismo. ¿Sí? Repito, caridad es dar lo que tú tienes a tu prójimo sin empobrecerte a ti mismo. O sea, no por dar caridad me voy a quedar sin dinero en mis bolsillos. Y la ley de herencias hace eso. Por más que lo maniqueen, por más que digan, no, es que va a ser poquito, por más que digan, no, es que esto va a ser ajustado y solo va a ser para cierto grupo,
siempre va a terminar en fracaso porque no es el fruto de su trabajo, eso es robo. Eso debería ser penado por la ley. No solo eso, sino que está en los mandamientos. No codiciarás bienes ajenos. No robarás. En cambio, los mandamientos sí te dicen ayudar al prójimo, ¿no? ¿Quién ayuda al prójimo? Uno mismo, desde el albedrío. Dios nos dio el albedrío para ayudar al prójimo, no el gobierno para hacerlo, ¿sí? Porque la Revolución Ciudadana ha primero evolucionado. La Revolución Ciudadana ha evolucionado. En primer lugar, sus ideas no han cambiado. Así que no hay ninguna evolución. Si fueran liberales y fueran expertos en microeconomía, sí. Concreto hacia las mujeres es real, pero tampoco podemos desmarcarnos de esa agenda cuando tenías a un Rafael Correa todos los sábados insultando a la prensa, insultando a opositores, llamando gordita horrorosa a una periodista, insultando a Tania Tinoco, a Cintia Viteri. No nos podemos olvidar. Pero Paola de eso, dice que eso se superó, que eso es pasado, que eso hace 15 años. Bueno, quien no tenga memoria quizás habrá superado, pero nosotros que nos acordamos y que vivimos eso en carne propia, yo fui mencionada en varias sabatinas también, por tuitear, recordando lo que dice Jorge, yo creo que eso no podemos olvidarnos a la hora de ir a las urnas. Esos son los elementos sustanciales para que este país se estabilice y que entonces no politicemos un asunto tan necesario, indispensable. No hay plata. Pero, a ver, asambleísta. por supuesto, empecemos ya que a ustedes no les gusta hablar de tocar las reservas. Listo, no se tocan las reservas. Pero las reservas sirven inclusive para un desastre económico gigantesco. No sé, hay otro terremoto gigante como lo que le pasó al Correa. Para eso sirven las reservas, para que no venda la patria con una preventa petrolera que nos dejó con más de $5 millones en pérdidas. Para eso sirven también las reservas, ¿no? O sea, hay que tener también inteligencia financiera para este tipo de cosas. Pero si empezamos a cobrar las deudas en firme de los evasores, 2.500 millones ahorita, porque es decisión política. Solamente que no se quieren cobrar porque el presidente debe 90 millones y obviamente no va a querer meterse la mano al bolsillo. Estamos hablando que con decisión política tendríamos 2.500 millones que irían directamente a la economía del país para solventar estos temas que son vergonzosos. Segundo, yo creo que sí es necesario que nos sentemos con nuestros multilaterales. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos, digamos, llevando nuestra economía de acuerdo a lo que dictamina el Fondo Monetario Internacional. Nadie ha dicho aquí que nosotros nos vamos a honrar nuestras deudas. Nosotros somos un país serio y responsable, pero no nos puede venir a decir el Fondo Monetario Internacional, suba el IVA a esto, haga lo otro. Nosotros tenemos una deuda y es la deuda social. Y esa deuda social son las distorsiones macroeconómicas del país. No, Carlos, en este país, Veamos lo que dice esta señorita, por favor. Objetivos del FMI. Monitorea las condiciones globales e identifica riesgos entre sus países miembros. Asesora a sus miembros sobre cómo mejorar sus economías. Brinda asistencia técnica y préstamos a corto plazo para prevenir crisis financieras. El objetivo del FMI es prevenir estos desastres guiando a sus miembros. Obviamente, claro que las políticas del FMI son duras. Pero ¿por qué son duras las políticas del FMI? Porque hubieron gobiernos que hicieron la fiesta con el dinero del pueblo. Porque hubieron gobiernos que despilfarraron los recursos del gobierno y es por eso que a medida que tú tengas un gobierno que se roba y que emite corrupción, que genera una carretera que cuesta siempre al final del periodo termina costando 1.000, obviamente para que te presten dinero el FMI va a ser más riguroso porque se está dando cuenta que tú como país no tienes capacidad de pago. En otras palabras, el FMI no sería riguroso si tuviéramos buenos presidentes que no fueran populistas y que no se gasten dinero solo por gastar. Vamos aquí, ¿qué hace el FMI para apoyar los ODS? ¿Sí? Para los que no saben, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Dice, las economías de ingreso bajo y de mercados emergentes han contado con el apoyo del FMI para estimar el gasto adicional necesario para lograr los ODS en 5 sectores clave: salud, educación, agua, saneamiento, carreteras y electricidad. No te van a dar la plata solo por darte. Te van a exigir que cumples unas metas para que ellos puedan recibir también lo que te están prestando. Si no, el FMI quebraría. O sea, piénsale un poquito.
Inclusive el FMI en tiempos de la pandemia, a algunos países les dio tasas de interés al 0%. ¿Sí? Miren acá, el FMI junto con el Banco Mundial ha mejorado las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda de los países de ingreso bajo, con el fin de orientar mejor sus decisiones de endeudamiento y mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible. Entonces, ¿por qué el FMI a veces es duro con el Ecuador? Porque no ha cumplido con una deuda sostenible. Entonces, si tú no cumples con una deuda sostenible, más difícil es recibir un préstamo, más difícil es que te presten dinero, ¿sí? Entonces, todos los países que logren cumplir los objetivos del FMI, en otras palabras, estarán diciendo que ya están teniendo una trayectoria de deuda sostenible. Es duro, es difícil, pero se debe hacer, porque la economía no es un juego para decir yo me la gasto como quiero y que no haya consecuencias acerca de ello. Yo no sé de dónde aprendieron ese tipo de cosas. Eso les pasa por no saber microeconomía. Este país, puntualito le están pagando la deuda al fondo. Puntualito. Es que no nos prestan a nadie más. Puntualito. No, mire, yo discrepo con eso, porque obviamente aquí vamos a jurar la bandera del Fondo Monetario Internacional y decidimos cerrar la banda a otras posibilidades de financiamiento que... Sí, como la preventa petrolera. Esa es otra posibilidad, que se perdieron más de $5 millones. Sí, porque ya no había nadie quien nos preste, porque Correa endeudó tanto al país y no estaba pagando las deudas. No solo eso, sino que maquilló los datos, que tuvimos que perder más de $5 millones. Si no se hubiera comido las reservas, hubiéramos tenido dinero para el terremoto y nada de eso hubiera pasado. Pero claro, al único que nos está prestando le quieren a darle la vuelta. O sea, pero qué falta de desarrollo de finanzas tienen estas personas, por Dios. Nada, que van a respetar las medidas que se establezcan o que existan dentro del escenario, que la dolarización se va a mantener, que ya por poco son un gobierno neoliberal. O sea, a mí me sorprende supremamente que en campaña dicen todo lo que la gente quiere oír. Pero lo propio en la dolarización, lo propio en el financiamiento de los multilaterales. Pero ¿por qué no creerles entonces? Porque no es su objetivo político. Su objetivo político y exclusivo es controlar el Estado. Con ese Estado luego harán lo que quieran. Si tienen que cambiar alguna instancia, verán la fórmula, verán la forma y lo harán. Lo propio en materia económica. Hablar de reducir el IVA, ciudadanos, es una absoluta locura. Son $1.300 millones que el Ecuador dejaría de recibir. Eso le lleva a la quiebra en un déficit del 2024 de cerca de $4.000 millones. ¿Y eso complica la dolarización? Absolutamente. Se van a ver obligados a acoger precisamente las reservas internacionales. Carlos, cosa cierta, gobernamos con dolarización. Este país... Sí, gobernaron llorando con dolarización. Llorando. Querían ya destruir la dolarización. Lloraban y lloraban. Gobernaron, sí, con la dolarización, pero llorando. Escuchemos, por favor, esta parte. Quieren dolarizar a Argentina, olvidando la experiencia de la convertibilidad. La dolarización en un país como Argentina es una barbaridad técnica. Ay, Dios mío, por Dios. Argentina, que tenía una inflación del 200% anual, viene a decir que es una barbaridad técnica. En la pandemia del COVID-19 sufrimos bastante, pero al menos no teníamos inflación. No como otros países que sufrieron y la inflación se duplicó, se triplicó. Nosotros antes, obviamente que crecieron algunos precios como las mascarillas y cosas sanitarias, debido a que había escasez, pues. Obviamente había escasez y los precios aumentaron, pero gracias a la dolarización no estalló tanto como en otros países. O sea, nos salvó. La dolarización nos ha salvado de estos políticos que quieren imprimir dinero. Es decir, de ninguna forma la recomendaría si alguien le pidiese asesoría. Por supuesto que de ninguna forma. ¿Sí ves? Llorando. Nunca salimos, la fortalecimos, porque entendimos que la dolarización no la fortalecieron, discúlpame, no la fortalecieron. No implica pensar en inglés. A ver, para fortalecer la dolarización primero no puedes tener mucha deuda. Sí, porque si no tienes mucha deuda, tienes más gente que te presta dinero y te entran dólares. Ahora, si tienes una deuda
extravagante, casi nadie te presta dólares. Solo te puede prestar hasta el momento el FMI, que gracias a Dios nos quiso prestar. Porque si no, ¿quién nos va a prestar? Más preventa petrolera para seguir perdiendo miles y millones de dólares. No, gracias. Sí, entonces, primer lado está mal. Sí, está mal. Segundo lado, la dolarización se fortalece con ahorro y producción. No se fortalece con políticas keynesianas de gasto y despilfarro. Entonces hay que entender esas cosas, ¿sí? No, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares que ingresen inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Lo único que dijo bien ahí es que ingrese inversión extranjera, nada más. Estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir... Él se dio cuenta, él no se come cuento, se dio cuenta clarito cuando dijo, ya no dicen ecuadólares, ahora dicen dolarización a la ecuatoriana, siempre van a cambiar algo, pero él se dio cuenta. Los ecuadólares, pero circula que precisamente, según la versión del propio Andrés... No, los ecuadólares no circulan en nuestro bolsillo, ¿escucharon lo que dijo por ahí una señora? No circulan en nuestro bolsillo. Que él sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares. No, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. Pero seguramente en el bolsillo tuyo tienes un dólar con un 50 centavos con Eloy Alfaro. Eso no tiene sentido, señora. Los dólares... Nosotros nos da la Reserva Federal de Estados Unidos, que nosotros le cambiemos una palabrita y una otra cosita, eso es porque nos da transparencia la Reserva de Estados Unidos, sí, o sea, está respaldado por ellos, no por nosotros. Nosotros no respaldamos que pongamos ahí el Eloy Alfaro y lo que tú estás diciendo. Lo respaldan ellos, no nosotros. ¿Siguen siendo 50 centavos de dólar? Sí. No, es dólares de ellos. Lo respaldan ellos, no nosotros. Lo respaldan ellos. Nosotros no tenemos poder para utilizar políticas monetarias. No lo tenemos. No hay a dónde perderse. Pero ese dinero es físico. Sí, por supuesto, pero el de una no es físico. Las transacciones que hacemos entre nosotros no es físico. Si yo voy al banco no, por supuesto, y saco la plata, lo que tenga ahí me dan en los billetes. Pero es que el ecuadólar es un dinero virtual, mientras el dinero... Sí, el ecuadólar es un dinero virtual, sí. No digas que no. Sí, porque ustedes no tienen la capacidad de emitir dinero. Está prohibido en Ecuador emitir dinero. No podemos, porque nosotros nos respalda nos respalda simplemente los dólares que ya tenemos en circulación, nada más, y que nos dio de los Estados Unidos, nada más. O sea, nosotros no podemos emitir, ni Estados Unidos puede emitir más dinero para darnos a nosotros, no se puede hacer eso, entonces no hay nada que cambie las reglas aquí. El dólar se usa para pagos internacionales. Eso es crear un dinero artificial. Sí, es crear un dinero artificial. Y no va a tener valor. Repito, si ellos crean el ecuadólar, va a valer cero. No va a tener valor. El ecuadólar no va a tener valor. O sea, el valor va a ser de cero. Y tampoco estoy diciendo que con el tiempo va a ir devaluando su valor. No, a la primera que lancen eso, su valor será de cero. No servirá para nada. Está hablando de, entre otras cosas, cuidar la dolarización para que la circulación del Están hablando de devaluar, Gisela, de devaluar el dólar, de cambiarle el valor del dólar a través de los medios digitales. Jorge, eso está no clarísimo. Se puede. Primero, ¿por qué? Porque ecuatorianos, nosotros no tenemos maquinitas para imprimir dólar. Sí se puede, hijita, sí se puede. Lo que ustedes quieren hacer se va a lograr. Van a ir desapareciendo el dólar utilizando ese dinero digital. Es como tener el Bitcoin. O sea, ustedes van a crear un dinero digital que no va a tener valor. Al menos el Bitcoin tiene valor. Pero ustedes van a crear algo que sin valor. Empecemos por eso. Nosotros compramos sus dólares. Y lo que deberíamos hacer para justamente fortalecer la dolarización es evitar